Bendiciones, mis amados hermanos, muy buenos días. La gracia y el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Contento una vez más de poder reunirme con usted mediante la fe y en el Espíritu. En muchas ocasiones el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, decía que al no poder estar presente en la carne, sabía que podían estar presentes en el Espíritu. Eso significa que ellos caminaban en una misma fe, en una misma visión, en un mismo Señor, en un mismo bautismo y en un mismo y único Dios verdadero, nuestro Padre eterno. Y hoy, en el día de reposo, tenemos la bendición de podernos reunir bajo ese mismo espíritu, esa misma fe, esa misma visión, ese mismo Señor y ese mismo bautismo y ese mismo único Dios verdadero que es nuestro Padre eterno. Quiero hoy compartir con usted un tema. La semana pasada hablé sobre la importancia del remanente, sobre permanecer hasta el final. Hoy quiero compartir con usted el tema que he titulado El papel del remanente. Significa que hemos sido llamados a proclamar el evangelio del reino. Ese es nuestro papel como un remanente santo y apartado para Dios. Y la palabra nos dice claramente que nosotros fuimos llamados o fuimos escogidos no para escondernos, sino para anunciar a nuestro rey. Porque sí, un día nuestro rey regresará, un día nuestro rey volverá y nosotros estamos trabajando, preparándonos, guardándonos para la venida de nuestro rey. No somos un remanente que ha sido llamado a la comodidad, ha sido llamado a, a, a tener nuestra mirada anclada en las cosas de la tierra. Hemos sido llamados, hemos sido apartados, hemos sido escogidos para preparar el camino de nuestro gran rey, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro amado Señor y Mesías, Jesús, el Cristo, el Señor, el ungido. Y por eso hoy quiero compartir con usted este tema. Isaías capítulo 6, verso 8 sigue resonando en el corazón de aquellos que han sido apartados por Dios y sigue resonando el mismo clamor del Padre en nuestro corazón y en nuestra mente, y es que dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y siempre el corazón de aquel remanente va a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque nosotros tenemos que tener claro algo, amados. En toda la escritura, Dios siempre ha preservado un remanente fiel. Siempre. No ha sido la mayoría, como siempre. No ha sido la mayoría en el tiempo de Noé. Fue solo una familia. En el tiempo de Babilonia fue solamente un remanente. Dios siempre, siempre ha escogido y ha mostrado su poder en manifestar su reino y su gloria con la minoría. Lo mismo pasó con Gedeón, con 300 hombres, conquistó y volvió a traer paz a su pueblo en el tiempo de Israel. Hoy Dios también ha preservado un remanente fiel que permanezca firme, aunque el resto haya abandonado el pacto. Y es que vivimos en una generación donde muchos han cambiado el evangelio por entretenimiento, han cambiado el evangelio por emociones, han cambiado el evangelio por prosperidad. Pero en medio de ello, quiero que se mire a usted mismo, porque en medio de ello el Padre sigue levantando un pueblo que proclame su palabra sin adulterarla, un remanente que fue escogido no solamente para disfrutar la presencia de Dios, sino para ser testigo de su verdad y anunciar su reino. La semana pasada conversaba con ustedes y les decía que remanente en el hebreo es la palabra sheerit. La palabra sheerit significa lo que permanece, los sobrevivientes, los que fueron preservados, el grupo que Dios guarda para cumplir su propósito. No describe simplemente a pocos,
sino a los que permanecieron, fieles al pacto. Eso es lo que significa Sheerit. Y yo quiero que usted en esta mañana pueda decirse a sí mismo con convicción, en fe y en verdad: yo soy parte del Sheerit, del remanente que ha permanecido fiel al pacto y ha decidido proclamar la palabra sin adulterarla, aunque muchos hayan abandonado el pacto que Dios ha establecido. Porque Isaías capítulo 10, en sus versos 20 y 21, el Señor mismo dice a través del profeta Isaías: el remanente volverá al Dios fuerte. Y es que ese es nuestro plan, ese es nuestro deseo, ese es nuestro sueño: volver al Padre, volver a Él, regresar a casa, como se lo he compartido a Casa Testimonio y Verdad todo el tiempo. Disfrute de todo lo que Dios le da, pero no se enamore de ello, porque un día hay que volver a casa. Y es que el remanente no es una organización religiosa. El remanente no es una denominación, hermanos. El remanente es un pueblo obediente. Es un pueblo que ama la palabra. No es un pueblo que se casa con una denominación o un ente religioso. No, es un pueblo que se casa con la obediencia voluntaria, firme y permanente a la palabra eterna de Dios. Por eso hoy quiero darle 4 consejos en los que usted y yo debemos de comprometernos para proclamar el evangelio del reino a toda criatura. El primero de ellos tiene que ver con la palabra emet. Emet significa verdad, fidelidad, lo firme, lo que permanece. El remanente debe de comprometerse con la verdad. Ese es el primer consejo que le quiero dar a usted. Sheerit, comprométase con la verdad, comprométase con la fidelidad de las escrituras, con lo firme de las escrituras, con lo que permanece. La verdad de Dios no es relativa, la verdad de Dios está establecida. He escuchado muchas personas por muchos años decir: bueno, es que la verdad es relativa. Bueno, es que yo pienso que Dios lo que quiso decir aquí. No, no podemos tomar las palabras de Dios y convertirlas en un pensamiento que se diluye en lo que yo busco, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que a mí me parece. Ese pensamiento viene del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, y fue la mentira o la mentira disfrazada de verdad que le vendió Satanás a Adán y Eva el día en que sucumbieron ante el deseo antes que el propósito. Nosotros no podemos entrar en interpretaciones basadas en gustos, placeres o deleites. Jesús mismo en Juan capítulo 17, verso 17, él dijo: santifícalos, o sea, apártalos, presérvalos en tu emet, en tu verdad, esa verdad que es fiel, que es firme y que permanece, porque tu palabra es verdad. Por eso Isaías capítulo 8, verso 20 dice: a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El remanente no adapta el evangelio. El remanente no suaviza el pecado. El remanente no modifica el mensaje para agradar a personas. El remanente predica lo que Dios dijo y punto. Eso es lo que hace un remanente. No se suaviza el mensaje para agradar a las personas, ni se suaviza el pecado. A lo que la Biblia llama malo, le llamamos y le debemos de llamar malo. Y a lo que la Biblia llama bueno, debemos de llamarle bueno. A lo que la Biblia llama correcto, es lo que debemos llamar correcto. Y a lo que la Biblia llama incorrecto, debemos de llamar incorrecto. El rey David, en su momento, después de su conversión y conocer genuinamente la presencia de Dios y la palabra, después de haber sido restaurado de una caída de pecado y de un sinfín de cosas, llegó a una verdad. Y la verdad es que la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino es la pureza de las escrituras. Y llegó a un punto en que dijo: Señor, yo aborrezco los que te aborrecen. Y nosotros tenemos que entender, pueblo de Dios, remanente apartado, Sheerit, que nosotros no fuimos llamados a acoplarnos a un evangelio que favorece a la mayoría, sino que fuimos llamados a
predicar lo que Dios dijo. Eso significa que somos o debemos de ser verdaderos embajadores, del reino de Dios. Un embajador lo que hace es establecer las firmes convicciones que tiene su nación, representándola a través de ella en otras naciones. Dios, yo vivo en Costa Rica y quiero que entiendan algo: Dios no se hace tico, Dios no se hace europeo, Dios no se hace americano, Dios no se hace africano para calzar en cada continente. La palabra de Dios es inmutable, la palabra de Dios es permanente, la palabra de Dios es firme, y donde se encuentre el remanente de Dios, tiene que entender que el reino de los cielos trasciende nacionalidades y continentes, que el reino de los cielos viene de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Nosotros no le enviamos a Dios recados de lo que la gente quiere que Dios modifique para poder seguirle. Nosotros traemos el mensaje del reino a la gente para decirle: este es el evangelio del reino y arrepiéntanse, porque el tiempo de la salvación es ahora y el tiempo de la misericordia es hoy. Lo segundo que le quiero enseñar viene de la palabra hebrea basar. Y basar quiere decir anunciar, proclamar el mensaje del rey, proclamar una victoria, anunciar una noticia. De hecho, esa palabra tiene que ver algo más allá que dar una simple noticia. Esa palabra tiene que ser, o lo que refleja, lo que da a entender en la profundidad de su raíz, es que debía anunciar que el rey ya había vencido. Por lo tanto, el remanente debe de comprometerse con la predicación del evangelio. No me diga que usted es del remanente y no predica el evangelio. No me diga que usted es del remanente y pasa una semana sin proclamarle a alguien que el Rey de Gloria ha vencido y que un día vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. No me diga que en sus redes sociales usted tiene de todo menos la predicación del evangelio, y aún así usted cree que usted ha sido apartado por Dios y salvado por Dios y no ha asumido el rol y la responsabilidad de lo que tenemos que hacer a la hora de predicar la palabra. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son los montes sobre los montes, voy a volverlo a repetir: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Jesús mismo dice en Mateo capítulo 28: vayan y hagan discípulos. Es un mandamiento, es una orden. Y en Marcos 16:15 dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El remanente verdadero, el sheerit, entiende que la gran comisión no fue dada solo a nosotros los pastores, hermanos. La gran comisión es dada a todo creyente, y todo creyente debe de anunciar al Mesías. Todo creyente debe de proclamar que el Rey ha vencido. Todo creyente debe de entender que la predicación no es únicamente desde un púlpito, que la predicación también se da desde la vida misma. Se predica en la familia, se predica en el trabajo, se predica en las redes sociales, se predica en la calle, se predica en el bus, se predica en el taxi, se predica en el Uber, se predica donde estemos, en el lugar de descanso, en las vacaciones, en el partido de fútbol, en donde Dios nos dé la oportunidad de proclamar que el rey ha vencido, que el reino se ha establecido y que el tiempo de arrepentirse hoy es hoy y ahora. Es la función que tiene que entender usted y yo, que decimos y proclamamos que somos el remanente de Dios. El tercer punto que quiero compartir con usted viene de la palabra hebrea kadosh, y es que el remanente debe de comprometerse con la santidad. Y entiéndase santidad no como alguien perfecto, porque todos fallamos, todos pecamos, todos nos equivocamos y ninguno de nosotros está exento a caer. Pero la palabra dice que aunque el justo cayere 7 veces, si decide levantarse, Dios lo levanta. Pero la palabra kadosh tiene que ver con alguien que está apartado, consagrado y separado para Dios. No significa aislamiento, significa pertenencia, que tengo claridad de a quién pertenezco y por lo tanto
reflejo a los demás con mi vida, que he sido no solamente rescatado, no solamente salvado, no solamente comprado, no solamente perdonado, sino que he sido apartado para Dios y que ahora mi vida refleja al Dios que yo digo que me salvó. Levítico 26 dice, sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15 al 16 dice, sean santos en toda su manera de vivir. El mundo necesita escuchar el evangelio, pero necesita escucharlo con nuestras acciones. Una vez escuché una frase que decía que lo que eres retumba tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Bueno, que nuestra vida con nuestras acciones sea tan fuerte la proclamación del evangelio que la gente más bien pregunte para poderles decir lo que sabemos. Hoy en día la gente no quiere escuchar el evangelio porque muchos entes religiosos se han dedicado a manchar el evangelio con la prosperidad, con el libertinaje, con el entretenimiento. Pero cuando el remanente camina con acciones reales de misericordia, de perdón, de lealtad, de fidelidad, de generosidad a la viuda, al pobre, al huérfano, al necesitado, con el sostenimiento de la obra del Señor a través de su fidelidad, de diezmos y ofrendas para que la palabra siga siendo proclamada, con el gesto amable a la persona que ha sido grosera, con el abrazo a la persona que se siente afligida, con la sonrisa a la persona que se siente angustiada. Esos gestos, esas acciones, le gritan al mundo entero que hay un grupo que no pertenece a una denominación, que no pertenece a un grupo religioso, pero que proclama un evangelio verdadero y genuino. Necesitamos tener cambios radicales en la vida, al punto en que las personas que se relacionen con nosotros puedan llegar a sus hogares y decir, hoy me relacioné casi que literalmente con Cristo. Conocí una persona que con sus palabras, sus sonrisas, sus abrazos, sus gestos, su amabilidad, su generosidad, me mostró al Dios de la Biblia y al Señor y al Cristo que Él envió. El mundo sí necesita escuchar el Evangelio, pero hay una mayor necesidad y es que puedan verlo en acción. El remanente no solamente predica con la boca, confirma el mensaje que predica con sus acciones. Tenemos que entender que Dios nos dio a todos, no solo a pastores, a evangelistas, a maestros, no. Nos dio a todos su autoridad y su poder, y que no existe autoridad espiritual sin santidad. Si no nos apartamos para el Señor, tampoco tendremos la autoridad para proclamar el evangelio. Que cuando se sentaron en la mesa del cafecito de los chismes, yo me levanto o proclamo mi inconformidad y exhorto a aquellos quienes están actuando mal, aunque sea después reprobado o desechado, aunque no caiga bien. Aquí en Costa Rica decimos aunque caiga pesado, pero proclamo que la santidad incomoda, pero no negocia. A eso estamos llamados. Cuando me siento en medio de gente borracha, glotona, y proclamo el evangelio con una vida diferente, aunque sea rechazado, aunque sea desechado, muestro mi santidad. Cuando me siento con gente soez y vulgar y mi postura correcta incomode, aunque sea desechado, proclamo mi santidad. El cuarto consejo que le quiero dar tiene que ver con la palabra lamad. Lamad significa enseñar, instruir, entrenar, formar mediante la práctica. ¿Qué quiere decir con eso? Que usted como remanente debe comprometerse con hacer discípulos. Voy a decirles algo que a veces no entiendo. En Casa Testimonio y Verdad, y lo digo con temor y temblor, pero con autoridad, se proclama una palabra verdadera, veraz,
una palabra correcta, una palabra que nos confronta a todos, desde mi persona, que soy el encargado y el administrador de este rebaño, hasta el más pequeño de las ovejas. Dentro del remanente, muchos de ustedes dicen qué palabra más tremenda, qué palabra más hermosa, qué dichosos que somos. Dios nos está dando una palabra muy pura, pero ustedes no invitan gente, ustedes no comparten el evangelio, no llevan personas a las reuniones, no les enseñan a la gente, no se sientan en sus familias para reunirse a tomar un café y enseñarles el principio de la verdad y enseñarles que la ley y el testimonio siguen vigentes hasta el día de hoy. Casa Testimonio y Verdad, y lo digo al remanente que yo pastoreo. Ya es hora de que se salgan de la comodidad en la que están y empiecen a tomar el papel que Dios les va a demandar en algún momento, porque al que les da, Dios les va a demandar. Y le decía a un hermano en la fe esta semana, salga de la comodidad, no vaya a ser que Dios saque a su remanente de la comodidad para que predique el evangelio de toda criatura. Ya lo hizo una vez, lo hizo en Hechos. En Hechos 1:8 le dice al pueblo, a sus discípulos, los voy a llenar de mi espíritu para que proclamen el evangelio a toda criatura. El pueblo no quiso salir, se quedaron en Jerusalén. Pero en Hechos 8:1, casualmente, lo inverso de 1:8, Dios levantó a un hombre llamado Saulo de Tarso y empezó a perseguir al pueblo de Dios, al remanente, por todo lado. Y allí, al ser perseguidos, el pueblo de Dios empezó a proclamar el evangelio a toda criatura. Casa Testimonio y Verdad y remanente que me está oyendo, salga de la comodidad en la que está y empiece a predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, porque Dios a usted le está dando una palabra que tiene que ser proclamada. Salga del egoísmo y deje de pensar en lo que usted tiene que comprar y en lo que usted tiene que gastar y empiece a aportar de manera voluntaria al reino y con intención para que la provisión se dé y el evangelio siga siendo proclamado con más valentía y con más ahínco. Deje de estar haciendo el trabajo mínimo pensando en que con congregarme el pastor está contento y la iglesia y la palabra está siendo anunciada. No, hermano. No, hermano. Ya es hora de que tome el rol de un remanente genuino. De que sea generoso consigo mismo y su casa, pero que también sea generoso con el reino, hermano. Y mi amada hermana también. Ya es hora de que dejemos el esfuerzo mínimo y empecemos a hacer algo más, un poquito más, una invitación más, un cafecito más con mi familia, para que podamos predicar y anunciar el evangelio. Un aporte más para poder tener los equipos necesarios y en buen estado para que las cosas funcionen. Dios no quiere que seamos solamente buenos hijos de Dios y buenos representantes de Cristo. Él quiere que proclamemos y que hagamos discípulos. El mismo Señor dijo, tienen que enseñarles a que guarden todas las cosas. El mismo Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído y visto de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también. Y hay muchos de nosotros que debiendo ser ya maestros, siguen siendo niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, se meten a escuchar predicadores judíos, evangélicos, y tienen una mezcolanza en su mente porque no quieren crecer, no quieren madurar, siguen chineando sus emociones. Es que yo necesito alabanza, yo necesito danza, yo me siento desmotivado porque yo quiero, no, crezca, madure. Ya usted debe de ser un maestro en la fe. En el tiempo de nuestro amado Señor, Dios guarde con la actitud emocional con la que tenemos hoy. Si no había tiempo para la danza, no había tiempo para la alabanza, porque tenían que reunirse en casas y escondidas, porque en cualquier momento se los llevaban para matarlos. Y hoy estamos con este chineíto emocional de que, ay, Dios mío, es que en la iglesia no hay danza, no hay alabanza, no hay esto. No, hermano, despierte, despierte.
Pórtese como un varón valiente, como una mujer valiente y asuma el rol de un hombre y una mujer de carácter de Dios y empiece a proclamar el evangelio. Porque un remanente saludable enseña, disipula, acompaña, forma nuevos miembros en casa, en la casa de Dios, no solamente en casa testimonio y verdad, en la casa de Dios para proclamar también el evangelio. Corrige, exhorta en amor y en disciplina. Levanta al caído. Dice la palabra que los que son espirituales levantan a los que se han caído. Con mansedumbre. Mansedumbre significa firmeza, pero con amor y verdad. El verdadero remanente no produce asistentes, produce discípulos. Produce discípulos comprometidos. Así como te comprometes en tu trabajo, como te comprometes con una cita médica, como te comprometes en el gimnasio, como te comprometes en tu deporte, pues entonces con mayor medida en las cosas eternas, tu compromiso debería ser mayor. Así como no fallas con los pagos de tus impuestos y así como no fallas con los pagos de tu gimnasio y como no fallas con los pagos de tus clases de aeróbicos, de CrossFit, de tenis, de fútbol, de lo que sea, deberías de comprometerte a no fallar con tu compromiso económico en tu congregación si se predica la correcta palabra de Dios para que el reino de los cielos siga siendo predicado. Y los hombres de Dios sigan siendo sostenidos para seguir proclamando la pureza del evangelio. Haga un poquito más. Porque todas estas cosas van a pasar. Pero el reino de los cielos permanece para siempre. Lave su vehículo, encérelo, llévelo a que le pongan nanocerámica, lo que usted quiera, que cuando el Rey de Gloria venga, eso va a pasar. Por eso Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen y donde el ladrón no mina y no puede robar. Yo no le digo a usted que no tenga bienes materiales, que no crezca, que no prospere, que no avance. Claro, hágalo. Hágalo con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con disciplina. Dios prospera las manos del que emprende, pero no se desentienda del reino. No se desentienda de la predicación del evangelio. Y por último, la otra palabra que quiero enseñarle hoy es la palabra chazak. Chazak significa perseverar hasta el fin. Debes de comprometerte, sherit, remanente, debes de comprometerte a perseverar hasta el fin. La palabra chazak significa fortalecerse, permanecer firme, resistir y aferrarse. La salvación no se otorga de manera simultánea y permanente. Por algo Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. El escritor a los Hebreos nos dice que es necesaria la paciencia y eso usted lo puede encontrar en Hebreos 10:36 para poder perseverar hasta el fin. Y nuestro amado Señor y Mesías Jesús se lo dijo a Juan en Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes, no vaya a ser que lo pierdas. El remanente no abandona cuando llega la persecución, no abandona cuando hay rechazo, no abandona cuando hay pruebas, no abandona cuando hay burlas, no abandona cuando hay cansancio. El remanente no abandona cuando un hermano de la fe lo lastima o cuando un pastor lo decepciona o un líder lo abandona. No, el remanente permanece porque su mirada está puesta en el rey, pero no utilice eso. Ay, mi mirada está puesta en el rey cargado de resentimiento y de dolor contra gente. No, el remanente mantiene su corazón puro a pesar de las heridas, de las ofensas, de las decepciones, de lo que sea. Tengo 35 años, 36 años en el Señor y en el camino me han decepcionado y he decepcionado. Pero en el camino los que me han decepcionado no han sido razones ni motivos para abandonar la fe. Los amo, clamo por ellos, clamo por todos.
pero yo sé que el compromiso de la salvación es mía y que el llamado a perseverar hasta el fin es mío, porque aquí yo hago a un lado mi función como pastor y me veo en la función como hijo. Él quiere que yo un día regrese a casa y me va a esperar. Y mi trabajo es permanecer hasta el fin. Tener ese chazak en mi vida, fortalecerme, permanecer firme, resistir y aferrarme. Porque no vaya a ser que predicando a todo el mundo yo vaya a perder mi alma, dijo mi hermano Pablo. Comprométase en la oración. Sin comunión con Dios no hay poder espiritual. Comprométase en la palabra. El remanente conoce la escritura para vivirla y enseñarla con fidelidad. Comprométase con la proclamación del reino. La palabra dice en Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El mundo necesita el mensaje verdadero. No se canse de proclamar el mensaje verdadero. Comprométase con su familia. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7 dice que el primer campo evangelístico, misionero y formativo de discípulos es tu propia casa. Comprométase con tu propia casa. Comprométase con servirle a Dios, no buscando posiciones, sino sirviendo con humildad. Gálatas 5:13 nos dice que el reino de los cielos no se edifica buscando posiciones, sino sirviendo con humildad. Y comprométase con la unidad del cuerpo de Cristo. Efesios 4 nos enseña sobre la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo, porque la unidad bíblica nace de la verdad y del amor, no del compromiso con el error. El remanente no fue escogido para vivir cómodo, sino para cumplir una misión, hermanos. En un tiempo de confusión espiritual, Dios busca hombres y mujeres que respondan como Isaías: heme aquí, envíame a mí. El evangelio del reino necesita mensajeros íntegros, santos, formados en la palabra y perseverantes hasta el fin. ¿Y sabe por qué usted está escuchando esto? Porque usted es uno de ellos. ¿Y sabe por qué usted está escuchando esto? Porque yo creo que Dios le está llamando a esto. Si no, usted no lo escucharía. Si no, usted no estaría viendo este mensaje. Pero Dios te ha mirado desde la eternidad. Y cuando te ha mirado con alevosía, con propósito, dice: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y Él está esperando que tú digas: heme aquí, Señor, envíame a mí. El remanente no existe para sobrevivir a la oscuridad, sino para alumbrarla con la verdad del evangelio y disiparla, disipar esa oscuridad. Nuestro mayor privilegio no es solamente ser preservado para la venida del Señor, sino el ser enviados para preparar el camino del Rey. Y quiero terminar este mensaje con un versículo solamente. Romanos capítulo 10, verso 15, dice lo siguiente: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Que el Señor haya hablado a nuestros corazones y que Él nos continúe bendiciendo con su presencia y con su amor.